pregunto, ¿dónde, si no es en la televisión pública, tendríamos la posibilidad de conversar con Alain Badiou, probablemente hoy uno de los pocos filósofos que viven y que tienen un pensamiento profundo, un pensamiento verdadero, un pensamiento que nos mueve las estructuras más elementales, porque yo creo que el pensamiento tiene que ser subversivo, si no, no es pensamiento. Esta es mi opinión. ¿Usted qué piensa? Creo que el pensamiento tiene dos condiciones y no una. Por supuesto, debe ser una creación, una novedad, si no, no es más que una opinión precisamente. Debe ser una creación y como creación, por supuesto, debe tener un alcance crítico, porque estamos en la filosofía. Hay que criticar las opiniones dominantes, buscar las nuevas verdades, hay que elaborar algo subversivo, efectivamente, y ser fieles a nuestro gran maestro Sócrates, que estaba condenado por corromper a la juventud. Tenemos el deber de corromper a la juventud y arrancarla de su destino ordinario. Creo que el pensamiento también tiene que procurar ser afirmativa y no solamente estar en la negación y la crítica. También debe proponer, y es quizás su tarea más importante, proponer una salida, proponer una novedad practicable. La filosofía que se dirige a todos, a toda la humanidad, debe ser una propuesta que atañe a la vida. Eso quiere decir que finalmente no creo que pudiéramos hablar de una filosofía nihilista. Creo que el nihilismo es una ideología, una opinión, pero no creo que sea una filosofía. Porque en el fondo el nihilismo se detiene en la crítica y concluye que nada vale, que nada es posible, cuando desde siempre, por el contrario, la filosofía procede a una crítica radical del mundo contemporáneo, de su organización, de sus valores, pero siempre tiende hacia una afirmación, hacia un claro, y también hacia una propuesta de una nueva concepción de felicidad. Tenemos la idea a veces de que la filosofía es austera, que es el deber, la crítica, la desconfianza. No, yo estoy de acuerdo con Spinoza en ese punto. La filosofía últimamente, en última instancia, es la alegría, la gran beatitud, la posibilidad de descubrir en la existencia misma los recursos de una felicidad desconocida. Y todo eso al precio de un momento, o sea, teniendo que pasar por una crítica dura y difícil, esa es la recompensa de ese movimiento. Nombró a Spinoza el conatus, el famoso conatus spinociano, ¿no? Buscar la alegría, evitar la tristeza. ¿Qué enseñanza deja hoy Freud y Lacan? En la Argentina, Freud y Lacan son compañeros de ruta. ¿Qué enseñanza nos deja hoy? ¿Qué tiene su filosofía de Freud y de Lacan? Lacan fue uno de mis maestros, realmente. Tuve maestros relacionados con experiencias distintas. Pienso que Sartre me enseñó el compromiso y la libertad. Pienso que Althusser me enseñó el rigor marxista. ¿Qué me enseñó Lacan y detrás de Lacan, Freud? Creo que lo que me enseñaron Freud y Lacan es que el sujeto está sometido a determinaciones muy importantes. Ese es un primer punto. Determinaciones que remontan a sus relaciones con el lenguaje en la infancia, a la organización familiar, que remontan a la disciplina de las pulsiones.
hubo muy pronto, hay muy pronto para el sujeto que nace una estructuración muy potente y debemos saberlo. Debemos conocer los caminos de la repetición, de la determinación, del destino, finalmente. Pero también nos enseñaron que todo esto no es irremediable. Ese destino, curiosamente, no es una fatalidad. Y hay una vertiente de emancipación en el psicoanálisis que creo que a menudo está subestimada. Después de todo, cuando Lacan nos dice no hay que ceder al deseo, nos da una máxima de libertad y de existencia muy potente. Cuando nos dice que en definitiva el sujeto puede estar puesto cara a cara con su realidad, con las pruebas y la cura psicoanalítica que a veces eso acarrea. No somos una figura del destino, somos también una figura de la emancipación posible del sujeto. El sujeto puede ser a la vez una resistencia y no ceder a su deseo, pero puede ser también una abertura, un descubrimiento, una invención. El psicoanálisis nos enseña todo eso en fórmulas fuertes, potentes. Creo que podemos aprender mucho de ellas. Los filósofos podemos aprender. Podemos aprender de esta relación entre lo negativo y lo positivo, o de la relación que existe entre el destino y la felicidad. Sí, es cierto, muchas cosas en nosotros tienen que ver con el destino, con la determinación, pero nunca a tal punto que no podamos salir en un momento dado de ese destino y de esa repetición. En ese sentido, creo que el psicoanálisis es una disciplina liberatoria. Hace poco estuvo aquí Éric Laurent, psicoanalista francés, y Éric Laurent decía que había diferencias entre la concepción del sujeto para el psicoanálisis y para la filosofía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es particularmente manifiesta en mi filosofía en particular, porque para el psicoanálisis el sujeto en realidad es el destino de un cuerpo individual. El punto de partida es el destino del individuo, que fue niño, que creció, que se encontró con el lenguaje, que se encontró con el amor, etc. Entonces, desde un punto de vista, el tema del psicoanálisis es la continuación del sujeto individual, personal, pero estudiado bajo un ángulo distinto. Mientras que lo que yo llamo sujeto está en una relación distinta. Para mí, hay un sujeto en el elemento de una verdad determinada. Podemos hablar de un sujeto del arte o de la experiencia artística. Podemos hablar de un sujeto político, un sujeto científico. Es una expresión de Lacan, sujeto de la ciencia. Pero esas figuras subjetivas no están inmediatamente dadas por la mera presencia del individuo, sino que son eventos, shocks particulares, conmociones particulares que hacen que el individuo pueda, esta es mi fórmula, incorporarse a una figura subjetiva. Dicho de otro modo, para mí el individuo, que en cierto modo es el sujeto del psicoanálisis, puede convertirse también en un sujeto en términos filosóficos. Podemos decir que el psicoanálisis nos habla de un sujeto que es la condición de posibilidad del sujeto del que yo hablo en mi filosofía. Podría firmar un acuerdo con la
con el psicoanálisis y firmar un tratado de paz, diciendo que lo que estudia el psicoanálisis son figuras presubjetivas, el individuo como figura presubjetiva. Y de lo que hablo yo es cómo esa figura presubjetiva puede convertirse en un verdadero sujeto. No hay contradicción, y insisto en este punto. No hablamos de lo mismo, pero hay una relación entre ellos. Tengo que terminar, pero pensaba, usted seducía muchachas hablando de religión, diciendo que no existía Dios. Yo leí esto que usted escribió. Es decir, el discurso religioso lo convertía en un arma de seducción. Oui, le philosophe doit séduire. Sí, el filósofo debe seducir, es así. El filósofo doit séduire. Debe seducir. Y en realidad, la filosofía siempre utilizó un poco todos los medios que tenía a su disposición para que la verdad sea seductora. Por ejemplo, la filosofía utilizó la poesía. Podemos hablar de Nietzsche. La filosofía utilizó el razonamiento matemático también, como el caso de Spinoza. También utilizó las anécdotas, lo novelesco, como Kierkegaard. No podemos distinguir entre la novela y la filosofía en Kierkegaard. La filosofía utiliza todos los registros formales para seducir. Efectivamente, tenemos que reconfesarlo. La fábula religiosa presenta recursos muy importantes desde ese punto de vista. Podemos mostrar cómo sirvió de referencia y de forma a muchos filósofos. Yo mismo utilicé ese recurso, en particular en la gran tradición cristiana. Encuentro en la pregunta de qué significa un evento. Ahí en esa tradición encuentro unos enunciados admirablemente formulados y absolutamente de los que me puedo apropiar para mis intenciones. Entonces no dudaría en embalarme en el idioma de los símbolos fuera de todo tipo de religión. Alain Badiou, muchas gracias por el placer de esta conversación que estamos compartiendo con muchísima gente a lo largo del país. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por estas preguntas absolutamente pertinentes. Era Alain Badiou, quédese donde está un minuto, era Alain Badiou en la televisión pública. Esto es El Refugio, programa que hacemos, por supuesto, por Canal 7, y enseguida volvemos.